amigas y amigos oyentes, aquí en la 107.9 en FM, a través de internet en radiosuradg.com, para compartir entrevistas y personas que a uno se le plantean en la vida o aparecen en el camino y que, bueno, pues uno no sabe cómo agradecer tanta dicha, tanta suerte. Y verán por qué. Y es que lo primero de todo, que son personas con un gran corazón, y encontrar uno a buena gente, pues de verdad que no es tan habitual, ¿no? La gente dicen es buena, sí, en general, pero hasta que deja de serlo. Pero buenas personas de corazón, bueno, no es tan habitual. Y segundo, que me parece el complemento ideal, el amor por el arte, y en este caso por las artes escénicas, el teatro, la danza, el baile, la interpretación, el cantar. Yerma, que ya ha vendido todo, yo llego un poco tarde en la sala contemporánea con CEDARPRE, que es un proyecto que dirige Héctor Armas, que tiene como protagonista a nuestra querida Viviana Segade, y que traen hoy un protagonista. Vamos a empezar por él, porque él es aquí el nuevo don Juan Chinea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludos. Contento de estar aquí contigo. Un saludo a la audiencia, que normalmente y en condiciones normales están atentos a oírle. Nosotros es un honor estar aquí hoy en este estudio de transmisión. Y bueno, estamos dispuestos a contestar todo aquello aquellas cosas que necesitan saber con respecto a esta producción de Yerma en Tenerife. Exactamente. ¿Qué papel juega Juan Chinea en este montaje? Mira, Juan Chinea soy yo. Es gomero, ¿eh? Sí, nieto y hijo de gomero. Pero muy gomero, eso sí. Es. Juan Chinea, a mí me adoptaron en La Gomera. ¿Sí? Sí, yo tengo un buen amigo allí y le dije, yo quiero que me adoptes. Y me dijo, yo como solo tenía hijas, nunca tuvo varones, tenía 6 hijas. Doncito Simancas, le mando un abrazo a él y a toda su familia. Le dije, yo quiero que me adoptes. Y él me dijo que sí, que me adoptaba. Qué bueno. Se lo pedí yo. Pues un saludo a Sisto Simancas. Claro, a la familia. San Juanito creo que está por allí. Está abajo en Playa Santiago. En Playa Santiago. Yo tuve el honor de conocerle. Una persona espectacular, sí, ¿verdad, Juan? Sorprendente. Sí. Sisto Simancas es un personaje que se las trae. El que no conoce a Sisto Simancas no conoce a nadie. No conoce yo digo siempre que es lo más grande que dio La Gomera al mundo. Sí. Después de que Cristóbal Colón pusiera allí el pie, lo más grande que dio al mundo La Gomera es don Sisto Simancas. Sí. Oye, y le quería preguntar, me iba a contar que le he cortado, ¿qué papel hace, cómo lo ha vivido, cómo es la experiencia en CEDARPRE y la puesta en escena de Yerma? Mira, es una experiencia linda, hermosa, y la parte que me toca a mí creo que es más hermosa todavía, porque mi función es tocar la guitarra durante la presentación. He tenido que ajustarme a todo lo que el director Héctor Armas quiso y aportó. Y esa es la parte mía, soy músico. Y es una experiencia bonita, cada ensayo, cada aporte, cada situación, cada corrección, todo. Nuestro director está muy atento, Héctor Armas está muy atento a las correcciones. Cada ensayo va a más, va corrigiendo, informando, no, tiene un trabajo fuerte, porque nosotros cada uno, para movernos dentro de la actuación o dentro del espectáculo que estamos haciendo, cada uno de nosotros decide frenar y esperar hasta que él dice, hagan esto, hagan aquello, vamos a incorporar esto, vamos a mejorarlo de esta forma. Y ahí es donde tú ves el crecimiento de las actrices, ves el crecimiento de los actores, ves el crecimiento incluso de nosotros, los músicos. ¿Usted de profesión es músico, Juan? O pregunto, no sé. Sí, mira, ya te explico. Yo soy de profesión, soy electricista. Vale. Pero la música la tengo desde... Bueno, yo creo que la heredo de la sangre gomera que tengo, porque mi tío Florentín Chinea Ramos era músico
de pentagrama aquí en Canarias antes de ir a Venezuela y antes de yo nacer. Ya. Y él, yo lo veía tocando, lo veía cantando y me incliné. Ahí nació, me di cuenta que tenía también esas inclinaciones a la música y estudié música en Venezuela. Estudié teoría y solfeo, estudié clarinete, estudié saxofón. Entonces, siempre me llamó mucho la atención, don Juan, que el clarinete en la música tradicional cubana, Compay Segundo, Portavales, lo metían al son cubano, le metían clarinete, lo vi en directo y me quedé absolutamente anonadado. Compay Segundo en el Guimerá apareció la primera vez que actuó, antes de estar aquí en el Son Latinos, apareció con un clarinetista por cada lado del teatro, metidos entre la gente, y subieron a la tarima y luego dijeron don Francisco Repilado, Compay Segundo, y salió él. Y no me cabía a mí en la cabeza que la música tradicional cubana, la de raíz, el son más puro, tuviera clarinete en su ejecución. La verdad que no tenía ni idea, la verdad. Y era así, tradicionalmente. Principios del siglo XX, desde 1900 hasta el 30 y tantos, sé que lo metían mucho. Que luego se quitó un poco, pero que el clarinete estaba ahí. Déjeme preguntarle, y Yerma ya lleva varias puestas en escena, ha ido a más, yo creo que se ha hecho ahí un ambiente estupendo. Entiendo que muy contento con formar parte de esa gran familia del teatro. Mira, te comento que sí, mi estadía aquí ha sido cada vez avanza en satisfacciones. Pienso que puedo decir, estoy mirando para el director Héctor Alma, y yo quiero decir algo que a lo mejor es bueno decirlo. En esta presentación que vamos a hacer hoy, la vamos a hacer pasado mañana. Sí. En esta presentación incorporamos... Mañana. El director dijo de incorporar una escena donde está incluida la música, donde está incluida una de las cantantes, de las actrices. Entonces, se le agregó una parte que no la teníamos. Era una parte que suma al espectáculo. Y pensamos que hemos estado contentos porque entre nosotros primero había que tener la disposición de interpretar identificar qué era lo que íbamos a hacer. Ya. Pero estamos en Canarias, y Canarias, si se quiere, tiene una raíz latina con Latinoamérica. Y entonces, bueno, la cantante que tenemos es una cantante muy, muy buena, de origen canario, que es nuestra querida Carmen Torres. Entonces Carmen Torres aceptó asumir la voz y la canción, la letra, cantar la pieza. Entonces yo dije, bueno, Carmen Torres, vamos a oírla. La oímos. Y entonces yo dije, bueno, mira, como canta Carmen Torres, con el aire que lleva Carmen Torres, yo pienso que yo la puedo acompañar. Entonces nos pusimos a la obra, y después de muchos ensayos nos dábamos cuenta que avanzábamos, que crecíamos, que iba a mejor. Y bueno, eso lo verá el público que asista a ver la obra, y nos darán su opinión, porque nosotros estamos abiertos siempre a oír las opiniones del público para complacerlo. Sí. Juan, he querido empezar con usted, que no tenía la gran fortuna de conocerlo personalmente, aunque, bueno, ahora ya la vida es moderna, ¿no? Porque normalmente dirían, empieza con las damas, ¿no? Pero como ya estamos iguales, ¿no quieren igualdad, pues toma igualdad, ¿no? Qué bueno. Viviana Segade es un poco mi debilidad, sobre todo por el gusto que tiene musical, ¿no? A mí los tangos me tuvieron enganchado y obsesionado 3-4 años de mi vida. De vez en cuando vuelvo a ellos, ¿no? Porque ¿sabe lo que me gusta de los tangos, Juan? Dígamelo. Que cuentan historias. Sí. Totalmente. Y entonces esto en la historia me engancho, ¿no? Y fíjate, me parece además, sobre todo el contrarritmo, ¿no? La recogida tanto del bandoneón como de la percusión, ese de recoger del movimiento, el que va y vuelve rápido, siempre me fascinó. No bailo nada, pero siempre me fascinó la interpretación y el baile, me parece absolutamente maravilloso.
maravilloso. Y hay un tango en Yerma. Sí. Hay un tango, no les vamos a decir cuál para que la gente se sorprenda, pero hay un tango. Lo que me acaba de dejar un poco así ojiplático, un poco impactado, es que también cantas. Y cantas en La Tubera, creo, ¿no? Sí. Y un pedacito. Sí, y luego el tango al final, pero no les vamos a decir más nada. Vale, y no me puedo llevar el crédito de que soy solo la protagonista, somos todos, pero aparte el señor director propuso a 3 Yermas. Está Yerma niña, Yerma joven y Yerma muerte, que soy yo. O sea que no es solamente, no somos solamente una actriz, somos 3, interpretando diferentes momentos en la vida y la psicología de Yerma. Así que una belleza, más todas las otras actrices y Sergio Sosa como Juan, que también nos acompaña. Y nuestro director, que yo hace 20 años que lo conozco y realmente todas las obras que he hecho en Tenerife fueron dirigidas por él. Si le dejas, ya sabes que te vas a lanzar al vacío, pero que vas de la mano con alguien que te va a ayudar. Y confío mucho en su estética, me encanta su forma, es muy divertido también, porque también nos reta, no es todo... Claro. Es que si te lo ponen todo fácil, exacto, pues es un poco aburrido, ¿no? Aburrido. Es aburrido. Total. Querido Héctor Armas, gracias por estar aquí, gracias por tan buen trato siempre, tan honesto, tan claro. Me alegra mucho que te digo, porque he empezado así, que la vida me haya dado la alegría de tenerte en el camino, ha sido una cosa estupenda, ¿no? Y la mía. Me ha gustado mucho también, siempre. maestro. Oye, te agradezco sobre todo ahora mismo, porque Cedarpre y Yerma ya llevan unas cuantas puestas en escena, ¿no? ¿Son cuántas? Sí, bueno, y fíjate tú que este es un proyecto que comenzó para 4 funciones. O sea, yo llamé a todos los actores, aquí confluyen dentro de este proyecto, que es un proyecto social que se impulsa en guía de Isora y que donde yo me permito que intervengan en estos proyectos que son impulsados por, casi en la mayoría de los casos, por vecinos del municipio de Guía de Isora. Me permito que también haya actores profesionales como Viviana Segade, como Davinia, como Sergio, que puedan de alguna manera teñir los montajes y que esto de alguna manera se convierta también en escuela. Este proyecto era para 4 funciones y era un proyecto 360. Eso es un espectáculo que originalmente está concebido para que el público lo vea desde ángulos completamente diversos y muy diferentes, como incluso el propio García Lorca vio a esta obra en su trilogía. Es que es así, cada uno ahí, según lo ha experimentado, porque te metes en el papel, empatizas y según tú lo ves, ¿no? Esto es así, es de un matiz muy fino, ¿no? Muy y que tiene mucho de revolución y que tiene mucho de política también este teatro, que originalmente intentaron, y los buenos amigos, cuando tú hablas de buenas y malas personas, los buenos amigos de García Lorca intentaron inclusive meterlo a él por el lado de lo costumbrista y de lo folclórico, y están muy lejos. De hecho, por eso García Lorca se convierte en uno de los grandes clásicos de la literatura española, gracias a su trabajo y a su gran crítica social, incluso en obras tan costumbristas como Yerma o como Bodas de Sangre, o como La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo. Yo quería ir un paso más, estaba pensando que iba a hablar con ustedes, y a mí del teatro lo que siempre me ha gustado es que es ese momento. Ahí no es lo mismo que la pantalla. Ahí está la energía de la actriz, del actor, la música en directo. Eso pasa allí y en ese momento, no pasa luego más. Esto es una vivencia única. Exacto. Sí, es el hoy y el ahora. Sí, bueno, mira, fíjate que cada ensayo que nosotros participamos, cada uno de nosotros se ciñe al rol del papel que le toca, pero siempre nuestro director para el ensayo y corrige, aporta. Siempre pasa algo. Sí, siempre, constantemente. Y una cosa que yo noto es que el que recibe la información y la corrección, tú lo ves y la coge y la incorpora. Entonces, ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas se hacen desde el amor, van para adelante. No es lo mismo que te digan,
se echa mal, que te digan, oye, tira por aquí, que vas bien, venga, dale. Aunque hay ocasiones. Claro, no, pero hay ocasiones en los ensayos. El negrito es medio nervioso, pero él siempre lo hace todo con amor y por eso funciona. Sí. Y con pasión, con mucha pasión. Sí, con mucho amor, ¿no? Puede ponerse muy histérico, que no para, pero lo hace con amor, lo hace desde el amor, ¿no? Desde luego, y nosotros vemos, yo he visto a las actrices en una función que ya la última función la vimos, pero después viene ensayo porque tenemos otra presentación en otro sitio, y he visto a las actrices sin importar la edad, que tú dices, le corrigieron algo y lo incorporó, muévete aquí, muévete allá, desde este lado, te faltó esto. Tú ves que todo va fluyendo y todo el mundo está embelesado viendo, paren, y paran la interpretación, sí. Falta esto y esto y esto, ponle esto, quita esto. Y entonces, esa dirección oportuna hace que al final el público se lleve aquellos que piensan que salió del aire, no, eso hay mucho ensayo detrás para corregir. Hay veces que no, dice, mira, vamos a ensayar con los músicos nada más. Viene la parte de los músicos. Las cantantes, porque hay cantantes femeninas y hay masculinos también allí. Entonces, cada uno tiene su parte, cada uno tiene su rol. Mira, fulano, te falta esto. A mí mismo, que yo soy el músico, Héctor dice, Juan, ocurre que el ambiente de esta escena lleva este aire. Entonces él se expresa, lo entendemos, lo incorporamos lo que está diciendo, y nosotros nada más de que saber que alguien que está oyendo te echó una orientada a dónde tienes que ir, entonces ya buscas los acordes ajustados a lo que es, al momento. Entonces aterrizamos de donde estábamos e incorporamos lo que nos dijo y quedamos contentos, lo apuntamos en el papel de la corrección. A mí me ha pasado que de última hora, el último ensayo que tuvimos ahora, yo tuve que coger el bolígrafo y en el papel mío, en la parte que me corresponde, hacer unas correcciones. Cónchale, y tanto tiempo presentando Yerma, y tanto tiempo y tantas actuaciones que hemos hecho, y ahora a última hora porque estás pendiente, has incorporado cosas nuevas, y entonces es mejor respaldar lo que haces con el papel. Sí, claro, para que no se olvide. Nunca es tarde para aprender ni para mejorar. Hombre. El proyecto Cedral Pre empezó con un colectivo de mujeres, la Asociación de Mujeres. Y seguimos un poco de alguna manera impulsando. De hecho, este trabajo tiene una colaboración. Arcoíris se llama. Con la Asociación de Mujeres. Ahí está mi amiga Lali. Ahí está la gran Lali. Yo creo que Lali ahora tiene un curro que no la ha dejado, pero creo que sigue haciendo alguna cosita. Vale. Cuéntanos exactamente la función social, porque yo entiendo que la interpretación, hombre, Viviana es profesional, ¿no? Y para ella es su vida, ¿no? Para el que se está subiendo a un escenario para... muchas veces de manera incomprendida comer, ¿no? Dice, ¿cómo te pones a bailar para comer? Pues es que es lo que me apasiona, ¿no? Es un oficio como cualquier otro. Ponte en una cafetería o ponte a vender perfumes. No, yo soy bailarina. Yo soy bailarina profesional. Esto hay mucha gente que le cuesta. He invertido muchos años, porque cualquier bailarina te puede decir que 8 años mínimo para hacer una escuela nacional de danza, más la especialidad que uno haga, ya puede ser tango, flamenco, hindú o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, una cosa, muchos años. Claro, una vocación, ¿no? Claro. Hombre, hay gente que dice, no, yo tengo vocación de astronauta y quiero trabajar en la NASA. Bueno, pues eso es ya más complicado, ¿no? Sí. Pero hay que currárselo mucho. Quiero decirte que en esta para las personas que de manera puntual, que no se dedican de manera profesional al teatro, a mí es que eso de amateur o aficionado no me gusta poco el término, ¿no? Pero por eso lo evito. Pero sí, para las personas que lo hacen de manera lúdica, que no viven de ello, creo yo que es muy importante, ¿no? A la hora de... habrás observado cambios, evolución en las personas, no sé. ¿Qué nos puedes decir de esta, en este caso,
esta obra y cómo ha sido la trayectoria. ¿Hablábamos de 8 o 9 años haciendo Yerma o más? No. Yerma es un proyecto relativamente nuevo. Es un proyecto que nació el año... En el 2020. El 24, 4 años, vale. Hace 4 años que nació este proyecto y hemos hecho un par de funciones. Tampoco. Forma parte de la gran realidad del teatro que no dista del teatro amateur del teatro profesional en materia de funciones. Ya, ¿ustedes habían hecho alguna función anteriormente? Sí, hemos hecho varias. De hecho, hemos vivido la experiencia de terminar una función, descansar 15 minutos y comenzar otra. Sí, doblete. Hemos hecho doblete. Hemos hecho doblete. Hemos ido a teatros, por ejemplo, como el Gran Teatro, el Auditorio, el Sausal, ¿no? Que ha sido transformado para recibir la apuesta 360 de este espectáculo. Anda. En esta ocasión hacemos una apuesta frontal. De hecho, estrenamos la frontalidad de un espectáculo que fue concebido para ser circular o 360. Qué bueno, ¿eh? Y es importante este tema de la parte social, porque esto es un proyecto que se crea, y además yo lo creo fervientemente, y yo creo que da fe el testimonio del propio Juan Chinea. Se crea para mis vecinos del municipio, que tienen intenciones de hacer teatro, lo que no dista que el trabajo no tenga calidad. Que eso es una premisa total, nuestra. No tiene Cada producción se estudia, vestuario, la infraestructura plástica de cada espectáculo está estudiada y cada puesta está estudiada. Viviana, me han contado muchas personas que dicen a la salida, oye, pero de verdad que son ustedes ama de casa, fontanero, electricista, que no se creen que no sean profesionales del teatro. Esto pasa, ¿verdad? Sí, así es. Y lo bueno, lo que decía Héctor, la calidad y el nivel de compromiso. Hemos estado ensayando Yerma, hemos estado ensayando nuestro nuevo proyecto, que ya te contaremos, y un día una cosa, un día la otra, y la entrega, el compromiso de todo el grupo. Yo recuerdo que comenzamos en el 2020, nos agarró la pandemia, por supuesto, y le pusimos como un impasse hasta comienzos del 2021, ¿verdad? Y ya para noviembre estábamos actuándola, y le tenemos mucho cariño a Yerma. Yo creo que es uno de esos trabajos que si nosotros podemos, vamos a seguir haciéndolo por el tiempo que nos dejen, ¿verdad? Y nos inviten. Entiendo yo que si en cualquier ocupación de la vida es importante el equipo de verdad, ¿no? El que te pone el hombro, tú cáete que yo te agarro, no te preocupes, sentir a alguien al lado que de verdad está contigo. En esta puesta en escena es súper importante, es vital, ¿no? Juan. Bueno, mira, nosotros nos hemos ido dando cuenta que las personas que van solas tienen una distancia para recorrer. Hasta la esquina. Sí, ahora como trabajamos en equipo, sabemos que podemos llegar más lejos. Y nosotros somos un equipo. El equipo nuestro es un equipo donde nos sentimos como familia. Cada uno aporta lo mejor de sí mismo. Tenemos gente de todas las edades, personas que se abocan, demuestran una enorme vocación por lo que están haciendo. Y yo pienso que cada uno de nosotros tiene un alto nivel de satisfacción con lo que hace. Creo yo, Viviana, que además se deja el ego en algún lado, me pongo a las órdenes de Héctor y lo que él diga, aunque yo no esté de acuerdo, si me dice tírate, dame la mano que voy contigo, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Sí. Obviamente una puede proponer, o muchos de los actores o actrices o músicos pueden proponer, pero es verdad que Héctor nos hace como una guía, ¿verdad? Dice, no, de aquel lado no, mejor de este o lo que fuera, o prueba por allí, porque no me parece. Entiendo que el objetivo es que sea creíble. Claro. Y que a la vez que sea bonito, ¿no? Porque si no me lo creo, pues está como el algodón, ¿sabe? Que esto no transpira, ¿no? Si no es creíble, si es muy impostado, si no, entonces ahí ya se viene para abajo, ¿no? Y quizá ahí ande tu dirección y en gestionarlo, en también gestionar un equipo, liderarlo. Entiendo que hay que tener pues mucha bondad y mucha grandeza humana, ¿no? Tener un buen corazón para
poder aceptarlo, ¿no? Y comprender que a veces las personas necesitamos respirar un momento y luego volver. Sí, ¿no? aunque no hay un manual de hierro, exactamente. Yo llego con una propuesta que, hombre, como artista y como actor y como director, pues yo quiero ver cosas, quiero ver. Y desde el punto de vista plástico quiero verlo en el escenario. Pero eso no dista a que mis compañeras o mis compañeros igual digan, hombre, yo creo que por aquí yo me sentiría más cómodo. ¿Y qué te parece si esto lo hago de esta forma o de esta manera? Bueno, eso es habitual incluso en las compañías profesionales. O sea, esto debe darse. A pesar de que yo le preguntaba, yo en estos días le decía a Viviana, le decía, ¿te das cuenta que el arte no es democrática? No. El arte no puede ser democrático. El arte necesita cierta actividad imperativa para que se puedan producir las imágenes que vemos en los espectáculos. Dicho sea de paso, CEDARPRE no solamente se dedica al teatro, también tenemos una parte de CEDARPRE que tan solo trabaja en cortometrajes. Nosotros acaban de aprobarnos y de aceptar uno de nuestros cortometrajes en el Festival de Cine de Baños de Aguasanta en el Ecuador. O sea, que enviamos uno de nuestros cortos. Yo si quieres voy allí a llevarlo. Por supuesto, lo llevo yo en la mochila. Nos vamos para Ecuador, Juan. Claro que sí. Y que este año, aparte de todos los proyectos, aparte de un estreno que tendremos en estos próximos días, pues este año también tenemos una convocatoria para lo que son las historias inmóviles, que es otro proyecto donde participa otra parte del municipio de Guía de Isora, que ya no es ese aporte al teatro, sino que es un aporte más bien al cine. Y estamos abiertos porque audiovisual, el proyecto se abre a la literatura, se abre a la radio, inclusive a la producción radial, etcétera. Me encantará contarlo aquí. Y bueno, déjame preguntarles a los dos actores, a los dos intérpretes, a Viviana y a Juan y a Viviana. ¿Hay alguna parte en especial de la puesta en escena que le toque especialmente el corazón, que diga, me da igual dentro que fuera, cuando esté usted tocando o cuando viene, me da igual el momento de esa puesta en escena que dice su corazón, este me encanta? Bueno, mira, yo conozco la obra. Faltaría más. Conozco la obra y con ese conocimiento que tengo de la obra, yo creo que el público tiene momentos... No, pero que yo no le estoy preguntando al público, que ahora mando yo, Juan. Le estoy preguntando, quiero saber qué le gusta a Juan Chine. A mí me interesa usted. Me encanta... Perdone si le atajo, No. Me encanta etapas donde el actor, el protagonista, Lorca, asume las diversas posiciones que tiene que asumir. Está todo muy bien expresado, muy bien pesado y nos da muchas sorpresas. Sorprende al que lo está viendo. Ha hecho, como dicen los jóvenes ahora, sin hacer spoiler, porque nos lo ha dicho todo sin decirnos nada. Yo iba a decir, está hablando usted como hablan los políticos. Cuando tú le haces una pregunta... Sí, yo te contesto lo que me dé la gana. Y a Viviana, ¿cuál es la que le toca la fibra, el corazón de... Me encanta. Ese corazón estupendo que tienes. Muchas gracias. Me encanta el tercer acto. Y sobre todo los últimos 10 minutos, que son mis favoritos. Pero el tercer acto me encanta porque tiene ahí tiene una vuelta de tuerca que yo creo que al espectador le va a gustar, pero como actriz es muy bonito hacerlo. Y los últimos 10 minutos es que a mí me pone los pelos de punta. Y no te vas a escapar, pero para ti la pregunta es, ¿dónde es ese momento en donde tú más te emocionas? En el antes, cuando están preparando, en el después, cuando ya terminó todo y te sacan, porque sé que te sacan y te aplauden, o cuando estás ahí en el medio. ¿Cuál es donde ahí tu corazón palpita como una papa frita, que dice el clásico? Tú sabes que para un padre no hay hijos feos, ¿no? Y la tuya me gusta. La tuya guapísima, además. Y tienes que verla, yo creo que Diana también, las tres actrices aquí que interpretan estos papeles, están, y todo el elenco, porque o sea, aquí hay que reconocer el trabajo, por ejemplo, de Elena Martín, que es nuestra actriz. Creo que Elena Martín, Bella Herrera, Mari Carmen, pero digo de nuestras actrices mayores. Luego está Sonibel Mendoza, que es una actriz profesional. No me hagas la de Juan Chilea. Yo me voy a quedar, igual es probable que yo coincida con Viviana, ¿no? De los últimos 10 minutos de Yerma, en el que damos cierre
cierre a este poema largo, porque más que la obra de teatro como tal, hemos hecho un trabajo de dramaturgia que nos permite revisar este texto revolucionario de Federico García Lorca y revisar sus 3 actos y convertirlo en un poema de 60 minutos con música en directo, y yo me quedaría así también, creo que con esos últimos 10 minutos, pero además porque son los 10 minutos de cierre, ¿no? Y yo te estaba preguntando, porque sé que tú eres un hombre muy emocional, es cuando tu cuerpo y tu alma está más en... Aunque yo estoy así siempre. Lo tuyo es estado natural. Así desde el inicio. 24/7. Desde el inicio. Él vino de otra vida, vino así ya de serie. Sí. Bueno, chicos, estaría hablando con ustedes, compartiendo su amor por transmitir, por compartir algo tan bonito como es la obra de García Lorca y el arte en sí. Me alegra mucho que haya venido, Juan. Muchas gracias. Aquí tiene su casa, es una sorpresa que yo no me esperaba. Gracias. Y agradable sorpresa. Ya saben que esta es su casa, que siempre que hemos podido, pues nos ha encantado hablar contigo. Siempre pues te pillábamos o muy liado o liadísimo, que esa es el estado natural, y me alegra mucho que hayas venido a esta tu casa. Considérala tuya, sabes que nos encantará lo que quieras. La considero, y te lo he dicho. Sí. Te lo he dicho en las diferentes conversaciones que hemos tenido, que yo tengo mucho que agradecer. Muy particularmente quiero agradecer al público de esta bella isla que tenemos, por haber copado, por haber llenado esta sala. Las entradas se agotaron. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Adeje y a David Urbano, a Laura Marrero, toda la concejalía, a Loida, a Niki, o sea, toda la gente que conforma todo el equipo de producción de esta sala, de este teatro, que es una verdadera maravilla. Precioso, nos hacía falta aquí en el sur. La verdad que sí. Donde ya hemos venido a gozar teatro en más de una ocasión, pero quiero agradecer primero que rescaten estas muestras de teatro amateur, que siempre es importante, y además de eso, que además nos permitan también realizar esta actividad en estas bonitas salas que tienen, claro. y que no mueran estas actividades y que forman parte de la agenda constante y anual de está los diferentes ya. Ayuntamientos. Dicen los ingleses sold out. Está todo vendido, no hay ni una. Muchas gracias a toda la gente. Sí, yo me pondré en una esquinita y escondido. Bueno, no sé si quieren decir alguna cosita más. Tienen los micrófonos abiertos antes de que despidamos. Si quiere decir alguna cosa, Juan. Mira, yo pienso que hemos dicho casi todo. Hemos debido traer la guitarra, chicos. Sí, es verdad. Para la próxima. Vale. Quedamos. Y poner aquí a Viviana a cantar. Claro. Aparte eso, YouTube no lo puede cortar, ¿sabes? No. Porque es auténtico, es nuestro. Y agradecer también a la vida por este grupo y por esta pasión que materializamos cada vez que nos encontramos y cada vez que nos subimos al escenario, porque yo creo que a veces mucha gente tiene ¿no? Por el teatro, por actuar, por estar sobre el escenario, y quizás por diversas razones de la vida no puede. Claro. En este caso, con esfuerzo, nos encontramos siempre y esto es el resultado. Espero que a la gente le guste mañana. Ya, esperemos. Por supuesto que sí. ¿Quieres decir alguna cosa? Porque tengo que pasar. Sí. Nada, que viva la vida. Que viva la vida. Eso. Quiero decir que los seres humanos, las personas, somos los únicos encima de la Tierra que hacemos arte. Hombre. Somos los únicos que hacemos arte. Y luego tenemos otra cosa más, que a veces nos pierde, que es el lenguaje articulado. Somos los únicos, porque hay otros que hacen ruidos, que se comunican con sonidos, pero no hacen lenguaje articulado. Y creo yo, y con ustedes se me hace más positiva y más clara la aseveración, la afirmación, que el arte nos hace mejores personas, ¿no? Y ahí están ustedes, ¿no? Y yo creo que estamos de acuerdo, Juan. Muchas gracias, sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Puede parecer muy básico, pero de vez en cuando hay que recordar los orígenes. Totalmente. Con Viviana Segade, con Juan Chinea, con Héctor Armas, Cedarpe nos trae Yerma, ya está todo vendido, pero a mí me da que van a repetir pronto, porque si llenaron es que hay que volver a traerles. Eso esperamos. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Chicos, vamos.